Amores. Se conocieron una tarde calurosa en que la ciudad se había vestido de soles y de verdes. Él no solía frecuentar esa plaza y menos ese banco. Pero aquel día los aromas de frutas inexistentes y la música de instrumentos aún no inventados le fueron indicando el camino. Ella, por lo contrario, solía asistir con su soledad y su cabello lacio y rubio a que las palomas se amamantaran de sus manos. Podía vérsela frecuentemente rodeada por los plumíferos e inclusive hasta poblados de ellos sus brazos y sus hombros, como una estatua viviente. Fue el solo hecho de verla e inmediatamente sacar papel y lápiz de su bolso para escribirle un poema que, a pesar de su timidez, no dudó en entregarle. Ella, sin miedo, lo colocó ante sus ojos y luego de un corto lapso de tiempo comenzó a desprender lágrimas de ellos, a las que él respondió con las propias. Al día siguiente el rito volvió a repetirse y los mosaicos de la plaza se encontraron nuevamente humectados. El hecho se convirtió en rutina, pero en una de esas rutinas agradables, de las que uno aguarda con ansiedad el momento en que se realicen. Transcurrido el tiempo, ella se mudó a la pequeña piecita que él había legado de sus padres. Nunca se casaron así como jamás tuvieron hijos. De todas maneras, ambos vivieron juntos hasta la senectud, tiempo en el que él nunca dejó de escribirle un poema diario y al que ella siempre respondió con sus lágrimas antes de guardarlos en el cajón que algunas veces rehojeaba mientras él estaba en el trabajo. Ella dejó de respirar ya anciana en una tarde de mayo, ni triste ni gris, salvo para él. La enterraron en una tumba pequeña a la que él va a visitar todos los días y calculo lo seguirá haciendo hasta el último de su vida, ignorante de que ella jamás supo leer. Ave César. Ave César. El marsellés, con sus últimas fuerzas, levantó su arma saludando a Marcus Invictus, emperador de Roma. Un público enardecido rugía frente a una arena teñida de rojo. 73 cuerpos se esparcían sobre ella. 74 hombres habían reverenciado a Marcus cuando el Coliseo dio comienzo al espectáculo. 74 voces profiriendo al unísono: ¡Ave César! Los que vamos a morir te saludamos. 74 historias repletas de cicatrices emergidas de heridas por donde la sangre había escapado y raíces brotaron arraigándose desesperadamente a la vida. ¡Los que vamos a morir! Y ahora ese coloso, o lo que quedaba de él, de pie sobre la grava caliente, era el único que estaba faltando a su promesa. ¡Muerte! 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 Solo eso se escuchaba desde la tribuna. Muerte era lo que habían venido a ver, y aun con un escenario atestado de seres inanimados, no estaban satisfechos. ¿Quién era ese estúpido arrogante para arruinarles el banquete? Miles de pulgares señalaban hacia abajo, ordenando se satisfaciera su ansia negra, su sed de sacrificios humanos. Cuando Marcus Invictus alzó su brazo,
el estadio cayó. El emperador no dudó un instante antes de imitar el gesto del resto de los espectadores, que tornaron a chillar como dementes poseídos cuando los soldados se abalanzaron sobre el marsellés. El César seguía sentado en su sitio cuando las gradas quedaron vacías. 5 centuriones, ubicados en los sitios más altos del estadio, encendieron antorchas para confirmarlo. El soberano batió 2 veces sus palmas antes que 200 pretorianos, arrastrando 12 carros cubiertos, entraran al plató. 2 veces más aplaudió y los que yacían esparcidos sobre la grava comenzaron a moverse cual improvisados Lázaros, resucitados por el Mesías. Al principio lo hicieron tímidamente, luego, entre carcajadas, fueron incorporándose, quitándose la falsa sangre, puliendo sus cuerpos con puñados de arena, sacudiéndose la simulada muerte de sus corazones. Algunos jugaban con sus armas de madera, las mismas que los había acompañado durante la fingida representación urdida por el mismo monarca. Formados ante el emperador, los gladiadores alzaron sus diestras a la vez que un «¡Ave César!» tan profundo como legítimo subió por las gradas del anfiteatro. Marcus Invictus también hizo su mano. Cuando su puño se cerró y su pulgar se encumbró sobre éste, elevándosela hacia la bóveda celeste, los hombres aullaron de alegría, y rieron, y lloraron, y corrieron hacia los carretones cubiertos con pieles de reses muertas, y a una señal del que portaba laureles en su testa, la guardia imperial los escoltó hacia su nuevo destino. «Ave», murmuró en voz baja Marcus, y completó la frase: «Los que vamos a morir te saludamos». Y estos iban hacia la muerte segura. Sí. 74 muertes por enfermedades, accidentes, en alguna cresca o simplemente de viejos, pero ya no por causa de la estupidez humana. El llanto de Mnemosine. ¿Pecas tenía? Sí, pecas. ¿Por qué te asombras? ¿Qué sé yo? No me hubiera imaginado. Hace tanto tiempo de ello. ¿Cuántos años tenía yo? La mujer dudó un instante. Por la ventana de la habitación se colaba un turbio sol que se esforzaba por dar calor. Bastaba cruzar la calle para darse cuenta que la guerra había estado jugando con los hombres. Un par de cuadras más allá los soldados habían dejado los fusiles en los cuarteles y ahora transportaban improvisadas camillas hechas con restos de lo que antes habían sido moradas donde la gente se refugiaba. De vez en cuando se escuchaba una explosión provocada por una fuga de gas besada por una chispa. Ella aferró la mano del muchacho que la miraba con ojos enormes, como quien se encuentra con un regalo que había esperado toda su vida y ya había perdido toda esperanza de recibirlo. Calculo que 4 o 5. Las madres de los otros chicos adoraban tocártelas con las puntas de sus dedos. Algunas hasta las contaban. Él sonrió. Después, continuó ella, la adolescencia te las fue borrando, como si te hubiera ido lavando la cara, todos los días, hasta gastarlas, hasta hacerlas desaparecer. ¿Te gustaría tener pecas ahora? No, dijo él. Los chicos tienen pecas.
Los hombres no. Y sí, ahora él era uno de los pocos hombres que quedaban en la ciudad. Los mayores habían perecido en la batalla y él, con sus 25 años, era casi un anciano, porque no existían hombres mayores que él. Pero un anciano que no podía transmitir su sabiduría porque la guerra le había robado la memoria, le había robado su existencia, le había robado su pasado. Afuera una topadora tumbaba los restos de una casa cuyos cimientos habían sido devorados por las bombas. ¿Tenés sueño?, preguntó la mujer. Él no contestó. Se quedó esperando y ella le devolvió una canción a su espera. Una canción suave y mullida, obsequiándole el sueño que él esperaba. Cuando la mano del joven se aflojó, ella fue retirando la suya despacio, muy despacio, para que la vigilia no regresara a la habitación. Movió la silla levemente para no emitir ruido alguno. Los tiempos recientes la habían transformado en una maestra en esas artes. Se incorporó, colocó los brazos del chiquillo bajo las mantas, acarició su cabeza y salió al pasillo. Muchas habían sido las protestas en los foros internacionales en contra de las armas químicas que provocaban la pérdida absoluta de la memoria, pero las Fuerzas Armadas habían ignorado sus consecuencias. Ahora se era solo ahora. Solo unos cuantos habían resultado indemnes a sus resultados. El resto no era más que un grupo de bebés comenzando a existir el día después de que esas armas entraron en sus vidas. Bebés de 20, 30, 40, 70 años, a los que había que inventar una historia. ¿Se durmió?, preguntó el doctor. Sí, contestó ella. ¿Quién sigue? Amelia, sala 4, cama 217. Sus padres fueron... Yo sabré contarle lo que sus padres fueron, interrumpió la mujer, y lo que fue su infancia, su adolescencia, la canción que la hacía dormir y su muñeco preferido. Pero antes necesita un cigarrillo. Cuando salió del hospital, 7 personas tenían parte de un pasado. Quizá algunas de ellas necesitarían que se los recordara al día siguiente. Quizá otras querrían que continuara en el punto donde había culminado la noche anterior, como en una sesión con el psicólogo, pero a la inversa. Se sentó en la escalera. El viento soplaba triste y calmo, como un recuerdo intenso que llega a través de la memoria, pero que va recorriendo todo el cuerpo provocando sensaciones inexplicables. Recordó los pasillos del hospital. Recordó los aromas y los sonidos. Recordó cada una de las historias que había creado para cada una de esas personas que no tenían pasado. Pero no pudo recordar quién era ella. La sombra de un sueño. El gato era una estatua de ébano y marfil contemplando al joven que sollozaba acurrucado sobre uno de los almohadones del amplio dormitorio. Paullín, que había penetrado a los aposentos con pasos de libélula, depositó su mano sobre la cabeza del príncipe. ¿Qué sucede, soberano mío? La voz del anciano era ronca pero suave. He sido innoble, maestro, respondió Huang Li, hijo de Yu Huang Li, soberano absoluto del imperio de los duraznos en flor.
Las palabras sonaron inverosímiles en los oídos del viejo. Él, su único maestro y más grande amigo, conocía al muchacho desde sus primeros pasos. Yu Huang Li en persona lo había escogido para adiestrar a su cuarto descendiente en el uso de las armas y en su inmersión en el fascinante universo de las artes, las ciencias, la ética y la filosofía. El gato bajó de la banqueta donde presenciaba y se escurrió hacia los jardines como respetando la intimidad. Las cortinas del recinto ondeaban como banderas en batalla. Sin abandonar su congoja, aún enrollado sobre sí mismo como un dragón en reposo, Huang Li entregó al anciano un papel. Pao Jing lo tomó y nadie, ni el hijo del emperador, ni los azares, ni los fantasmas de la dinastía Li, pudo ver cómo se estremecía el cuerpo del mentor, ni las lágrimas que rodaban por su rostro mientras leía el más bello poema que hubiera arribado hasta sus ojos. ¿Eres el autor de esto?, inquirió el profesor. No, respondió el muchacho, y he allí la razón de mi vergüenza. Plagié este poema. El catedrático levantó su mano para golpear al joven, pero en su lugar retrocedió varios pasos, como si las palabras del muchacho hubieran impactado en su pecho cual una bombarda. Era el año 1534. He robado este poema, prosiguió Huang Li, de alguien que lo escribirá dentro de 1000 años. No comprendo, respondió el maestro, mientras acariciaba su larga y blanca barba. Sí, maestro. He tomado estas letras de un sueño hermoso y casi tangible, donde el aroma del libro que lo contenía llegó hasta mis sentidos. Era un lugar extraño, donde el pasado, el presente y el futuro convivían. En él, y sobre una mesa hermosa, color roble, se alzaba ese libro, abiertas de par en par sus páginas cual alas de una mariposa, y entre ellas estas letras, las cuales pude leer claramente y plasmar cuando la vigilia volvió a mí, en este papel que acabo de entregarle. Pao Jing se dejó caer pesadamente sobre otro de los cojines. Desde la ventana y en suaves ondas llegaba el perfume de los azares. Sé que lo único que puedo hacer para redimirme es destruirlo, maestro, pero no puedo, continuó el muchacho. Sé que no soy dueño de él, pero también sé que es lo más bello que jamás hubo brotado de mi pluma, y es por ello que le ruego que usted lo haga. Pero, agregó Pao Jing, pero nada, respondió el hijo del emperador agravando el tono de su voz. No es una petición, no es un ruego, es una orden. Destrúyalo, por favor, guía de mis guías. Es la única manera en que mi acto pueda ser absuelto y mi conciencia exonerada de culpa alguna. Sea, respondió el instructor guardando el papel entre sus ropas. Destruiré el escrito y lo arrojaré a los 4 vientos para que éstos borren testimonio. Y así, aquel que fuere su verdadero autor y por lo tanto único merecedor de loas, sea respetado llegado su momento. Esa misma tarde, y antes de que Pao Jing cumpliera con los deseos del joven heredero, el palacio de la dinastía Li fue atacado por las hordas bárbaras. El emperador, sus 7 hijos y todos los habitantes del palacio fueron decapitados. ¿De qué son esas vestimentas?,
inquirió Jet Pao, entusiasmado al ropavejero. Tuvo que repetir la pregunta por el volumen de los bocinazos y la música que reinaba en la calle. Un subir y bajar de hombros fue la única respuesta por parte del vendedor. Ya en su departamento, el muchacho se probó la nueva indumentaria adquirida. Libros, estatuas, armas antiquísimas decoraban su habitación, pero esa túnica hecha de una tela que podía resistir el paso del tiempo como ninguna otra llamó especialmente su atención. Cuando se miró frente al espejo, colocado justo al lado del televisor, vio que le quedaba algo holgada. Fue cuando introdujo su mano en el bolsillo que descubrió el papel. Lo tomó entre sus manos. Parecía ser tan antiguo que, temiendo que se deshiciera, abrió un libro y lo colocó sobre una de sus páginas antes de comenzar a leerlo. Alguien oprimió el timbre de su morada. Jet Pao, absorbido por el poema, no le dio importancia. Seguramente sería otro vendedor. Retornó el ring a hacer sentir su presión sobre el joven, atentando contra su concentración. Furioso se incorporó para ir a ver quién era el visitante. No se llevó el libro con él. Lo depositó sobre una mesita ratona color roble. El libro quedó abierto. El poema, apoyado sobre una de sus tantas hojas, como formando parte de él. ¿Por qué, Carlitos? Carlitos tiene 4 meses de vida y llora. Lo hace desde el instante mismo en que nació. Ya antes de que la partera le diera la obligatoria nalgada, Carlitos berreaba, gimoteaba desconsolada, terrible, apoteótica, casi desesperadamente. Carlitos no cesa de derramar lágrimas ni de chillar un solo instante. Sus padres intentan consolarlo, pero todo esfuerzo es inútil. Lo mecen suavemente, lo alzan sobre sus cabezas, le cuentan historias, le susurran nanas. Ya fueron a todas las eminencias sobre el tema, a médicos, a brujos, a parapsicólogos, para que nadie, absolutamente nadie les explique cuál es el motivo de su congoja. Carlitos llora de día y de noche y de día, en su cuarto, en la plaza, en el auto, mientras lacta, cuando deja de hacerlo. Sus padres ignoran si ese lamento es producto del hambre, de la incomodidad, del sueño. A veces, al borde de la desesperación, se violentan y le gritan, ordenándole que deje de sollozar. Otras, buscando una causa aparentemente divina, se cuestionan qué fue lo que hicieron mal para que Dios los haya castigado de esa manera. Mientras tanto, Carlitos llora. Llora por los seres maltratados y los que tienen hambre. Llora por las guerras, por los sueños desperdiciados. Llora por la violencia y la estupidez humana. Por los otros niños que lloran como él y nadie sabe por qué lo hacen. Y hasta llora por su mismo llanto. Y su madre lo abraza, lo besa, lo acaricia, tratando de entender el porqué del llanto de Carlitos para que, de esa manera, se solucione ese problema y que su hijo ya nunca más vuelva a llorar.